Perfecto. Muy bien. Bueno, arranquemos esto, así no la demoramos más. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por venir a otro de nuestros eventos de DevBam DevOps. Mi nombre es Matías Chomicki, y hoy vamos a hablar de testing en React. Una intro corta, que a esta altura los que ya han participado antes se quieren pegar un tiro, pero nunca viene mal. Yo trabajo como contractor en SolarWinds, una empresa americana. También soy consultor para clientes de acá de Mendoza, y principalmente trabajo con PHP hace unos añitos y con JavaScript. Diría últimamente en mayor porcentaje JavaScript que PHP, tanto con Node.js como con React. Y me gusta mucho hablar de React, no por una cuestión de fanatismo o una cuestión de lo que sea, sino porque encontré en React la respuesta me pudo rascar una picazón que tenía, ¿sí? Como dice acá, desde el 2004 más sentado a la PC, en realidad desde niño, pero bueno, desde el 2004 construyendo software. Y llevo también un buen rato trabajando con interfaces gráficas de usuario, ¿no? Con la parte de frontend. Y llegó un punto donde yo estaba descontento con el trabajo en general, digamos. Yo trabajaba con jQuery, había empezado a aprender Angular, con el que tuve una buena experiencia que duró un par de años hasta que también me estanqué. Y bueno, cuando conocí React fue como una epifanía, fue como un despertar, ¿no? Porque dije, no, esto al principio, ¿no? Era tan raro, tan distinto, que bueno, me dio un poco de miedo. Yo dije, ¿qué está pasando con el desarrollo frontend? Pero cuando me fui involucrando dije, esta es la forma, o una muy buena forma, de trabajar con interfaz gráfica de usuario. Y a mí me gustaría arrancar un poco con lo que puse acá, ¿no? Un CBC, para ver que estemos todos más o menos en la misma, por lo menos en la misma base, ¿no? Que es React, ¿no? Entiendo que hay gente que ya venía trabajando antes, como me comentó acá Sebastián. Por cierto, yo no voy a mutear a todos. Traten de estar muteados y desmutearse en cualquier momento si quieren hacer una pregunta o cualquier tipo de comentario. Es la idea de este evento, así que nada, no lo duden. Bueno, había gente de Coder House, había gente que estaba viendo por su cuenta. Brevemente, como para definir React, una de mis primeras charlas al respecto fue: React no es un framework, porque no lo considero un framework. Sí, un framework se supone que provee una serie de funcionalidades, ¿no? En distintas categorías, y como veo yo, React en realidad es muy bueno en una sola categoría, ¿no? Que es crear interfaces gráficas de usuario. De hecho, si uno entra al sitio reactjs.org, se va a encontrar un mensaje que dice una librería para construir interfaces gráficas. Sí. No dice librería para hacer request a la API, no dice librería de testing, no dice nada. Librería para crear interfaces dinámicas, ¿no? Obviamente, de usuario, porque no solamente nosotros queremos mostrar algo, queremos permitirle a los usuarios interactuar con esta aplicación, ¿no? Entonces, en el segundo lugar, ponernos de acuerdo en qué es un componente, ¿no? ¿Y por qué? Porque especialmente cuando hablemos de test unitario, nosotros vamos a estar testeando componentes, ¿sí? De distinta jerarquía en lo que es el árbol de componentes, ¿no? Como para volver un poco para atrás, la idea de React es tomar el problema de una interfaz gráfica de usuario y dividir ese problema en problemas más chiquitos. Esos problemas más chiquitos son componentes, y un componente es una unidad funcional que tiene ciertos atributos, puede tener o no un estado actual, sí, que es información asociada
Asimismo, por ejemplo, yo, componente humano, tengo estado en este momento, por ejemplo, pulsaciones por minuto, ¿no? Eso es información interna sobre mi funcionamiento. Y bueno, y la idea de descomponer y componer, ¿no? Este problema en problemas más chiquitos nos permite también no solo resolver mejor, reutilizar código y componer mejor nuestras aplicaciones, sino también poder testearlas bien, testearlas mejor, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a la siguiente pregunta, de qué es un test. Yo estoy buscando definiciones por ahí por si me había perdido algo, ¿no? Porque lo que voy a decir lo que es un test para mí. Pero está bastante, es prácticamente lo mismo, ¿sí? Un test básicamente es una prueba de que algo funciona como es esperado. Ni más ni menos, ¿sí? Yo creo, de la manera que yo lo veo, esta definición varía mucho de acuerdo al caso de uso. Por ejemplo, no es lo mismo un test para un satélite, para un pedazo de código que va en un satélite, que para una computadora de a bordo de un avión que va a controlar el autopilot, o un test para, qué sé yo, un sitio web que lista productos, ¿sí? Uno va a tener distintas expectativas acerca de los tests, acerca de qué testear y acerca de cómo testearlo, ¿sí? Y el segundo, espero que esté claro, ¿no? Hasta ahora, si no está claro, preguntan por el chat o o desmuteándose. Y en segundo lugar, más que todo para los que están arrancando y que quizás comenzaron aprendiendo un lenguaje y no tanto ingeniería de software, el testing es una disciplina, ¿no? El proceso de desarrollo de software, de ingeniería de software, es una disciplina que tiene distintas etapas y el testing ocupa un lugar en una de esas etapas. Inicialmente, este proceso se lo denominaban cascada, ¿no? Donde había un análisis, un diseño, una implementación, testing y un release, si no me equivoco, ¿no? Y se daba de manera lineal. Y eso evolucionó a metodologías ágiles e iterativas, donde se trabajaba con iteraciones más cortas, agregando complejidad progresivamente, ¿no? No tomando algo, digamos, se podría decir que es una cascada cíclica, ¿sí? Donde uno diseña, implementa, testea, diseña, implementa, testea, diseña, implementa, testea. No es algo que empiece y termina, es algo que vive, que perdura en el tiempo mientras dure el desarrollo o dure el proyecto. Ahí ya deberíamos haber completado el CBC. Ahora ya no vamos a meternos en testing en particular. Yo voy a presentar ahora un poco y después vamos a pasar al código, ¿sí? Porque la idea de esta charla taller era también escribir, ver juntos, no escribir, no solamente hacer una exposición, sino también meter un poco las manos ahí engrasarnos las manos y resolver pequeños problemitas juntos. Tipos de test. Yo esta imagen la he usado varias veces. Es un poco polémica porque tiene forma de un juguetito sexual, depende de mi opinión. Pero el autor, Kenzie Dodds, sí, no recuerdo si es el autor de React Testing Library o un contribuidor. Sí, creo que es el autor de React Testing Library. Es alguien que se interesó mucho en el problema del testing de aplicaciones en React. Y nos ha ayudado a varios a cambiar un poco el enfoque acerca de este tema del testing. Entonces, él lo que hace con esta imagen, ¿no? Esto lo llamó era como el trofeo del testing, ¿no? Donde lo divide en distintos tipos y es como que, bueno, él tiene todo un artículo, que después lo pueden encontrar en su blog acá. Hay como cierto sentido yendo de arriba para abajo o de abajo para arriba, ¿no? De abajo para arriba en costo, de más económico más caro, en tiempo y en dinero. Y bueno, vamos a ver por qué. Entonces decimos, tipos de test, ¿no? Empecemos de abajo para arriba.
esto que yo lo tengo tachado, ¿no? Que le llaman test estático. El testing estático en realidad tanto no lo involucra a uno haciendo algo, sino más bien el uso de herramientas para que analicen tu código y te den una conclusión acerca de esto. Sí, esto lo podrías hacer mejor, esto puede tal vez hacer un memory leak, esto es una mala práctica. Por ejemplo, Slim para los programas en JavaScript, o qué sé yo, PHP Stan, o incluso Prettier, que es un formateador de código. Son todas herramientas que te ayudan a evaluar tu código desde un punto de vista estático y no también, ¿no? Depende del compilador. A veces hay compiladores que son capaces de evaluar, por ejemplo, el de Rust, el lenguaje de programación Rust se caracteriza por ser mucho más inteligente y tal vez colaborar más con el programador, con feedback a la hora de desarrollar algo. Pero no le vamos a dar tanta importancia a eso, sino más bien vamos a arrancar acá con los test unitarios. Test unitarios, básicamente, ahora lo vamos a describir, después nos vamos a meter de lleno en cada uno de estos. Se trata de tomar una unidad, que puede ser un componente, puede ser un módulo, puede ser una función, y vamos a escribir un test que prueba esa funcionalidad aislada del resto de la aplicación, digamos. Por ejemplo, si yo tengo un componente que muestra un botón con un icono, que es parte de un formulario, un test unitario de ese componente va a testar el botón, va a testar que muestre el HTML que corresponda, que asigne los listeners de eventos a donde lo tengo que asignar, que ejecute una acción al cliquearlo, tomando distintos componentes de vuelta, aislados, ¿no? Uno para hacer eso a veces tiene que simular también las condiciones, ¿no? Como estos componentes son parte a veces de otros componentes más complejos, o a veces uno va a testar un componente más complejo que está compuesto por componentes más chicos, o este componente tiene dependencias, por ejemplo, de contexto. Uno tiene que generar condiciones artificiales para que uno pueda ejecutar este componente y testearlo aislado como una unidad aislada del resto de la aplicación. Ahí está muy cerca de test de integración. Hay varias formas de hacer test de integración, pero la idea básicamente de la integración es, por ejemplo, esto que decía yo, de testar un componente complejo que integra muchos componentes más sencillos. El objetivo es comprobar, ¿no? Testear que todos estos componentes en combinación funcionan bien entre sí y ejecutan, cumplen con su función, pues se llama test de integración, porque integran, ¿no? Partes de la aplicación, puede ser la aplicación entera incluso, ¿no? Volvemos al slide anterior, ¿no? El testing, para mí, depende mucho del contexto. Ya vamos a volver ahí. Y finalmente, lo que algunos llamamos test end-to-end, que como dice acá, en general son robots, es una herramienta automatizada que nosotros le vamos a dar instrucciones para que realice una serie de pasos que ejecutan una acción. Por ejemplo, esto generalmente lo hacen con la aplicación ya con el build de producción, por ejemplo. Y si nosotros tenemos un carrito de compras o un login, una de nuestras pruebas end-to-end va a ser ir a la página de login, llenar el formulario con los datos, hacer clic en el botón de login y aparecer logueado en la aplicación. O incluso continuar la secuencia de acciones, ¿no? Por eso end-to-end, como que conecta distintos puntos de la aplicación. Con el objetivo final, ¿no? ¿Cuál es el objetivo final para mí de los tests? Para mí el objetivo final de los tests es tener confianza, ¿sí? Estar tranquilo que el código que escribiste vos, o tu compañera, o tu compañero, cumple el objetivo que uno se propuso resolver, que entre comillas no tiene bugs, o si tiene bug, uno agrega un test que resuelve ese bug y se asegura que no se repita, confianza de vuelta, confianza en la aplicación, en el producto, confianza en que
Yo puedo publicar mi aplicación y los usuarios, mal que mal, les va a andar bien. Ver luego la charla de Sacrosa, todo el software está roto. Porque no existe aplicación que no tenga bug. Es un proceso medio que no termina nunca. Bueno, confianza en el equipo también. Y como decía recién, en el release, ¿no? Si yo escribo una pieza de código, la pruebo como corresponde, y los test pasan, yo me puedo sentir seguro de que mi aplicación está lista para ser utilizada. De vuelta al contexto, ¿no? ¿Cuántos tests tengo que escribir? Depende del contexto. Por ejemplo, yo tengo contextos donde la cantidad que sea necesaria para alcanzar el objetivo final, ¿sí? Puede ser 0. Por ejemplo, en el caso de algunos proyectos que tengo que son sitios web comerciales, que no tienen... Usualmente lo que suelo testear es algún pedazo de código que sea lo suficientemente complejo como para que yo necesite una verificación formal de que esto hace, por ejemplo, que toma una entrada y te da una salida, y yo digo, bueno, esta salida la obtengo para todo tipo de entradas o para 2 tipos de entradas nada más. Bueno, esas son piezas de código que yo suelo testear. O ninguna. O pueden ser, como en el caso de SolarWinds y el proyecto que tenemos nosotros. Yo estaba ayer viendo cuántos tests tenemos. Tenemos 200 tests unitarios, más o menos uno por componente. Nosotros trabajamos con un archivo por componente, por eso sé que hay más o menos 200 componentes si hay 200 tests. Y tenemos unos 40 de end-to-end que te prueban distintas funciones de nuestra aplicación, como puede ser el login, como puede ser algunas acciones de configuración, o lo que sea. Por eso no son tantos. A veces uno solo cubre todo un rango distinto de acciones que necesitamos verificar, que con test unitario necesitamos en una mayor cantidad. Entonces, ya vamos a la parte divertida. Escribiendo unit test unitarios. Lo que vamos a usar es Testing Library. ¿Sí? Testing Library en realidad es una suite que tiene herramientas no solo para React, sino para un montón de librerías y no librerías también, porque tiene una versión que es, si no me equivoco, como es Testing Library /DOM, que es para escribir test sobre HTML, estén escritos con lo que sea. Y esta es una herramienta relativamente reciente, por eso también me pareció muy interesante. Primero me pareció interesante hablar del testing, porque yo no sé si es algo que charlamos mucho, y esta tecnología, anteriormente nosotros, por ejemplo, en un proyecto previo a una migración que hicimos de producto de Angular a React, hicimos un proyecto interno antes de que existiera Testing Library, donde la herramienta que nos permitía testear componentes de React se llamaba Ensign. Y la verdad que es una tecnología que no extraño para nada, porque el problema que Kenzie 2 quiso resolver con eso es, él consideraba que Ensign no estaba haciendo con los componentes lo que tenía que hacer, ¿no? Medio redundante esto que estoy diciendo. Digamos, la idea es que uno interactúe con un componente de una manera similar a la que van a interactuar los usuarios. ¿Sí? Nosotros ahora nos vamos a parar en el lado del cliente. Esto también va a tener distintas variaciones de lo que digo, según, por ejemplo, si lo que uno está probando es una pieza del backend. Aparte que son comunes, pero ahora nos vamos a concentrar en el frontend. Entonces, lo que queremos es que, en el caso del backend, lo que nosotros vamos a querer es, por ejemplo, si es una API, vamos a querer probar la API como la probaría un consumidor de esa API. En este caso, nuestros consumidores de componentes son los usuarios, ¿sí? Entonces, creó toda una serie de conceptos alrededor de los tests para alcanzar ese objetivo, ¿sí? Y para también reducir la cantidad de veces que uno tiene que modificar un test a medida que va desarrollando la aplicación, ¿no? Porque
en esto que yo mencioné inicialmente del proceso iterativo e incremental, uno puede comenzar con un componente muy sencillo que va evolucionando en el tiempo y junto con él puede ir evolucionando o deben ir evolucionando los tests. También pueden haber casos donde la funcionalidad externa del componente, por ejemplo, digamos, si es un listado que marca un ítem seleccionado, nosotros queremos probar el comportamiento externo de este componente, ¿sí? No queremos probar los detalles internos, si adentro usa un for, o usa un for each, o usa un map, o usa un reduce. Eso no nos interesa. A nosotros nos interesa que la salida, ¿no?, de este componente sea la esperada. Y eso también nos permite, que es parte de las buenas prácticas y parte de la filosofía de Testing Library, concentrarnos de vuelta, ¿no?, volviendo al ejemplo del componente humano. Yo tengo acá un medidor de pulso, de pulso cardíaco. Y este medidor de pulso de frecuencia cardíaca no le importa si yo tengo un corazón, un marcapasos, o una válvula, o un corazón artificial, o un corazón orgánico. Le interesa que la sangre circule por el organismo y que yo tenga un pulso, ¿sí? Entonces, si a mí el día de mañana me cambian el corazón por un aparato, el test no falla. Ya vamos a ir ahí cuando estemos escribiendo test. Bueno, para esto y para avísenme si se ve muy chico. Lamentablemente tengo un monitor ultra wide, por lo cual nada, se puede ver todo tal vez súper chico. Esperemos que no sea tan así. Yo generalmente por un taller que hice antes, por ejemplo, que era de TypeScript y React, había hecho un proyecto tonto, ¿no?, rápido para demostrar lo que quería demostrar, pero me pareció que para este caso estaba interesante agarrar. Esta es una aplicación que yo estoy desarrollando, ¿sí?, con otra persona. Gracias, por suerte no hay nada súper confidencial acá, nada que ocultar. Es básicamente el próximo sitio web del concesionario Volkswagen de Jacopini. Entonces vamos a utilizar este sitio web como playground, como arenero para escribir nuestros tests. Hagan de cuenta, ¿no? Estamos en el proceso de desarrollo. Esto es un sitio web que consultó en stock, lista vehículos, y bueno, y nosotros hipotéticamente estamos... Sí. Perdón que te interrumpa un toque, subir un poco el tamaño a las DevTools, al editor de texto. Dale. Y a Igual la las terminal. DevTools no nos va a hacer falta, por suerte, así que Listo. Bien. por el momento. Pero sí, donde ir a terminal. ¿Cómo se ve la terminal ahí? ¿Mejor? Si le puede dar un cachito más, genial. Está Sí, muy por viejo supuesto. algunos ya. No, todo. Por favor, ni lo duden. Avísenme nomás. ¿Ahí estamos? Ahí va. Al editor también levantarle si Y el podés. editor seguro, sí. Dale. Bueno, entonces, esta aplicación fue creada con... para que se me perdieron. Dejé de compartir y se me perdieron algunas cosas. Esto, y quiero el chat. Bien. Ahí estamos. Bueno, esta aplicación fue creada con una herramienta que se llama Create React App. Create React App es básicamente un conjunto de herramientas de distintos componentes unidos para ayudarlo a uno a crear aplicaciones en React. Y entre las cosas que trae, ya viene preinstalado con Testing Library, ya viene configurado con los scripts para testear, y ya viene con un test que ya existe, ¿no? Un test de prueba para probar que tu proyecto, por ejemplo, cuando recién lo comenzás, esté funcionando como corresponde. Entonces, volvamos acá. ¿Sí? Estamos escribiendo unit test, vamos a empezar a trabajar con test unitarios. Vamos a comenzar con el comando para correr test. Esto, el comando en React es yarn test, ¿sí? Esto viene de package conjugation. Los que ya lo sepan, tengan paciencia. Básicamente es un script, parte de React Script, que ejecuta la suite de test.
Y lo que va a hacer es, va a buscar todos los tests que pueda identificar en este proyecto y los va a ejecutar. Ahí pueden ver que hay uno solo. Si no pasó muy rápido, se lo digo yo, hay uno solo. Y es un desastre, ¿no? Esto está fallando, está tratando por todos lados. Bueno, veamos qué podemos hacer al respecto. Hay unas llamadas ahí a la API que están fallando. Busquemos este test entonces. El único test que tenemos por ahora es app.test. ¿Cómo lo identifica, no? Para la hora de correr test, lo que hace esta herramienta. Les describo básicamente el stack para los que no lo conozcan. Nosotros acá estamos a grandes rasgos utilizando primero Jest, que es el test runner, ¿no? Encargado de buscar los archivos de test, ejecutarlos, proveer un contexto, simular proveer un browser virtual. Y por el otro lado, Testing Library. Y también nos va a proveer una serie de funciones que nos van a permitir realizar lo que se llaman aserciones, ¿no? Estos definir expectativas que nosotros queremos que se cumplan con estos tests. Y por otro lado, eso es Jest, ¿no? Testing Library, que nos va a ayudar a levantar componentes de React, ejecutarlos, permitir tener un estado, permitir interactuar con ellos de una manera un poco más compleja y más intuitiva, si quieren, que, por ejemplo, con la herramienta que les había mencionado antes, que se llama Enzyme, ¿no? Que, por ejemplo, Enzyme lo que hacía era... había distintos tipos de rendering, ¿no? A veces uno solamente tenía la posibilidad de hacer una sola pasada por un componente y simplemente probar el HTML que generaba al final y listo, ¿no? Un shallow rendering. Nada, estaba bastante malo. En fin. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá lo que estamos viendo es que este test, esto es común a todos los tests unitarios en React, ¿sí? Vamos a importar el método render de Testing Library y vamos a importar el o los componentes que vayamos a testear o que necesitemos para este test. Al respecto de esto que les decía de condiciones virtuales que tenemos que generar, ¿no? Para escribir un test. Entonces, bueno, acá tenemos un montón de errores, como les decía, la primera pasada del test, de este test, y lo primero que dice es que no pueden encontrar un elemento que diga learn React, ¿sí? Porque yo modifiqué este componente app cuando empecé a trabajar con esta aplicación. Entonces este texto no existe nunca, no existe más. Entonces para empezar tenemos que arreglar eso. Vamos a ver qué es esto. Uno cuando va a escribir test, comienza describiendo una situación, ¿no? Lo que uno espera de esta situación que uno va a simular. Los tests básicamente tienen 3 etapas. La primera es preparar, la preparación de lo que voy a probar, voy a interactuar con esto y al final voy a esperar algo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo voy a ejecutar el componente app. En este caso, el componente app es el componente principal de este proyecto que yo les estaba mostrando. Si alguien se unió a la charla ahora, estamos trabajando con este sitio web de ejemplo, ¿sí? Es un sitio web de un concesionario. Este renderiza toda la app, por lo cual nos vamos a encontrar con algunas situaciones cuando queramos probarles algo. La ejecución, sí, el resultado de este render devuelve acá un objeto que contiene varias cositas. Contiene lo que Testing Library denomina queries, ¿sí? Queries, además de otras cosas, devuelve queries y otras cositas más que nos sirven, que vamos a ver para qué sirven. ¿Qué son los queries? Vieron que les dije que tenía una filosofía, ¿no? Testing Library a la hora de testear. La filosofía es, yo cuando quiero tomar una pieza de este componente, ¿no? Abramos app, por ejemplo. ¿Qué es app?
app tiene un router, tiene un menú, tiene modelos, qué sé yo. Yo quiero, por ejemplo, poder seleccionar, no sé, este contenedor y ver que exista, ¿sí? Para eso yo necesito un query. Un query es una consulta. Bueno, hay una serie de queries, ¿sí? Y tradicionalmente uno, ¿cómo hacía para seleccionar esto? Uno utilizaba, por ejemplo, selectores como los de CSS, ¿sí? Cuando quería uno, por ejemplo, seleccionar si esto tuviera un ID, qué sé yo, aplicación, uno seleccionaba con este selector, o por la clase de CSS, ¿no? Dame lo que tenga la clase app. Me resultó que esto era una mala práctica, pero una mala práctica no solo porque sea feo, entre comillas, sino porque nos llevaba a perder tiempo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa con las aplicaciones? Las aplicaciones, como les dije, viven en el tiempo y van cambiando. Y a veces cambian de una manera que su comportamiento no cambia. Entonces, si el comportamiento no cambia, cambia, por ejemplo, en el look and feel, ¿sí? Yo no quiero que mi test se rompa. No quiero perder tiempo, no quiero perder recursos, no quiero ocupar un dev en arreglar ese test. Entonces, lo que te invita a Testing Library es a seleccionar las cosas por label, por ejemplo, por un atributo especial que lo vamos a ver más adelante, que se denomina Test ID, por cosas que tengan menos frecuencia de cambio, ¿sí? Con el propósito siempre de concentrarnos en resolver nuestro problema, en escribir test, en que nuestro componente haga lo que esperamos y en no perder tiempo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un query que está tratando de buscar, esto es una expresión regular, pero podría hacerlo como por string nada más. Esto está tratando de encontrar ese texto. No lo va a encontrar. Pero nosotros podemos ver en el output, todo esto es el output de este componente, y podemos ver que otro texto tal vez que podemos buscar. Entonces, podemos comenzar a arreglar el test, tal vez cambiando lo que busca. Bueno, pasó, pero nos sigue fallando. ¿Qué pasa? Este componente app tiene otro componente, ¿no? Utiliza consume, es un componente de alto nivel, digámosle, que combina distintos tipos. Acá estaríamos arrancando con un gran candidato a test de integración. Recordemos, test de integración integra distintas piezas y se asegura que funcionen bien entre sí. Y esto tiene un componente que se llama parameters context. Vayamos a ver qué hace esto. Este componente, para los que sepan, depende de cuánto React sepan, pero les explico rápidamente. Este componente usa una funcionalidad React que se llama Context API, que básicamente su función es proveer de datos a los componentes hijos de este contexto. Por ejemplo, en este caso lo que está haciendo es varios requests, ¿no? a nuestra API para consultar distintas cosas, parámetros, familias de vehículos, ofertas. Y bueno, y obviamente acá no estamos en... Este test se supone que tiene que correr, no va a correr online, no va a hacer request. Imagínense que esto uno lo ejecute 100 veces. Uno no quiere 100 requests a la API además. Por lo cual uno no va a querer que su componente en este entorno esté haciendo esas llamadas. Entonces, hay distintas estrategias para resolver este problema. Ahora, lo que vamos a hacer en realidad, como nosotros no queremos, para este caso en particular, resolver, ¿no? Proveer de estos información de contexto, simplemente vamos a hacer algo. Voy a volver a las slides. Acá ya hicimos la parte de actualizar y arreglar, ¿sí? Nuestro test volvió a funcionar.
Y ahora queremos que esto no suceda, ¿sí? Queremos que corra sin warnings, que corra sin... Entonces, vamos a introducir un concepto que es muy importante dentro de los tests, que se llama mock, ¿sí? Mockear. ¿Qué es básicamente mockear? Mockear es simular algo, ¿sí? Simular que, de vuelta, proveer una condición artificial para que este test, para que nosotros podamos ejecutar este componente y probarlo. ¿Cómo se hace? Hay dos formas de escribir test con Jest y con Testing Library. Podemos hacer mock manuales, donde nosotros lo que vamos a hacer es indicar el nombre del componente, el nombre del import, ¿no? El nombre de la ruta del componente que está importando. Le vamos a decir, cuando vos vayas a importar este componente de components, context, parameters, sácalo de acá, sácalo de esta simulación. Si yo te voy a dar un componente de mentira. Y acá, los que no se asusten, los que no conozcan mucho la sintaxis, pero básicamente vamos a hacer una función que devuelve un componente. Acuérdense que un componente en React es una función que hace algo y devuelve nada o HTML. JSX, mejor dicho, pero bueno, digámosle markup, ¿no? Entonces voy a hacer lo mismo, voy a simular un componente acá. Children es todo lo que está acá adentro, ¿no? Yo cuando consumo un componente, todo lo que está adentro de esta etiqueta son los children. Entonces, vamos a decir, no hagas nada, ¿no? Toda esta parte que hace request a la API y demás, la vamos a obviar. Vamos a devolver lo que sea que está dentro del componente y se lo vamos a dar. Si no ejecutes todo este componente complejo que hace request a la API y demás, no me interesa. Déjame, ¿cómo se llama? Children. Déjame en paz, ¿sí? A ver qué pasa. Ahí va queriendo. Sí, pero ahora se nos rompió el test. ¿Por qué? Porque este componente no solo exporta su export, su export por default, ¿no? El export principal de este módulo, es el proveedor de contexto, pero también exporta otras funciones, ¿no? Entonces, eso también, fíjense que acá se está quejando, dice, no es una función, si esto que intenté importar de tu módulo falso no existe, no es una función. Entonces vamos a tener que mockear eso. Entonces acá esto se nos quedó corto y vamos a la segunda forma de mockear componentes en React, que es mediante mocks automáticos, o mock de módulos, digamos. Para esto vamos a crear una carpeta que se llama mocks, con esta estructura, dos guiones bajos, mocks, dos guiones bajos, y vamos a crear un módulo con el mismo nombre del componente que queremos mockear. Mientras tanto, disfruten del delicioso sonido de mi teclado. Bueno, entonces nos vamos a llevar esto para allá. ¿Dónde estamos? Vamos al test. Este es nuestro componente, este es el export principal. Esto no necesitamos más. Y vamos acá, a ver, export default, y acá vamos a cambiar un poco esto. Este va a ser el proveedor de contexto. Y function, falta un nombrecito, mock, vamos a ponerle. Y vamos a ir a por el segundo export que necesitamos resolver. ¿Qué es esto? Vieron que esto consulta parámetros a la API y los guarda en una variable de estado para que luego cualquier componente hijo en cualquier punto de la aplicación, que siempre y cuando esté dentro del proveedor de contexto, pueda acceder a estos parámetros. Y trata de accederlos por nombre, leyéndolo de la variable de estado más arriba.
Entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? Que es una práctica muy común, es... ¿dónde está mi pull request? Se podría copiar y pegar. Así ahorramos tiempo, porque claramente se nos hace más largo de lo que... Bueno, yo todo esto lo hice antes, ¿no? Como siempre, antes del taller yo hago absolutamente todo lo que quiero mostrarles. Use parameter. Copiemos y peguemos de acá, así vamos más rápido. De vuelta, condiciones virtuales, ¿no? Nosotros como queremos, estamos tratando de proveer un entorno virtual. A ver, volvamos al sitio web. Lo cerré. Fijémonos que cómo podemos obtener todos estos datos, ¿sí? Para que nuestro componente funcione, ¿no? Porque mírense, no voy a poner a escribir todo esto. Bueno, lo podemos sacar de la... ¿Qué hice yo? Y ahora agrando, como me dijo el Seba. Sorry. Bueno, no sé si llegan a ver, pero yo acá estoy viendo las llamadas a la API que hace esta aplicación. Y veo que entre los parámetros, el que trata de buscar ahora y el que falla es giro nada más, devuelve toda esta estructura de datos, ¿no? Entonces yo lo que hice fue, fíjense en este truco, estoy cliqueando acá directamente en la respuesta de la API, pero disculpen si no se ven, ustedes imagínenselo. Esto es un JSON que devuelve la API. Lo guardo, acá el DevTools de Chrome tiene una feature muy interesante, que es guardar esto como una variable global, que se llama temp1, que así podemos hacer. Ups, ¿qué nos permite? No, esto no funciona así. Acceder a esos datos, ¿no? Entonces yo agarré, copié y pegué y lo traje acá. ¿Sí? Entonces yo hardcodeo, ¿no? Como esto es un test, no nos importa hardcodear cosas. Hardcodeo esta respuesta y creo otra función que simula ser useParameter del componente real. Y con esto, si todo sale bien, esto debería dejar de explotar. Ah, me estaba faltando una cosita acá. Uno igual tiene que decirle que moquee, ¿sí? Moqueame este import. Para que lo vaya a buscar acá donde se supone que está. Acá nos dice que encontró múltiples elementos con Jacopini Sur. Podemos cambiar, por ejemplo, que busque esto. Listo. Fantástico. Arreglamos nuestro test. Y de paso tenemos algo parecido a un test de integración. Igual me está faltando introducir un... No, ¿qué dije yo, no? El primer paso es el setup. Recién hicimos la preparación del componente. El segundo paso es interactuar. En este caso, la única interacción que tenemos con el componente es ejecutarlo, pero podríamos también estar haciendo clic en algún botón o algo por el estilo. Y luego, definir expectativas, ¿no? Esto lo hacemos de la siguiente forma. Yo voy a esperar que el resultado de esto, ¿no? De este query, acuérdense que lo que devuelve acá son funciones para consultar, para hacerle consultas al componente, que esté definido. Fantástico, mi expectativa se cumplió. Por ejemplo, si yo hubiera definido acá, si yo estuviera esperando que expect, no sé, le voy a mostrar otro, get by label, si no me equivoco. Supongamos, si yo tuviese esta expectativa, should be final. Finalmente, definir una expectativa, no va a encontrar esto que yo estoy preguntándole y el test va a fallar, ¿no? Estos get siempre esperan, por eso recién también corría el test. Si yo le saco el expect, ¿no? El expect que define mi expectativa, igual el test va a fallar porque los get by siempre esperan que el elemento que yo
busco exista. Si no existe, el test va a fallar. Bien. Get by level. Vale. Creo que era get by level text. Cambiemos este. Si yo espero algo que no existe, igual el test va a fallar. Esas son las funciones, todas las funciones que después pueden a la documentación de getBy, ven que no encontró, acá lo que te dice es, loco, no encontré nada que diga hola. Pero, así, bueno, ¿cómo hago para testear que algo que no esté, por ejemplo? Si no, mi test va a fallar. Entonces tenemos las funciones que empiezan con query by. Entonces, todas las getBy tienen su equivalente query by, ¿sí? Query by text, nosotros lo podemos usar para decir que esperamos que algo que no queremos que esté, no esté, por algún motivo. Por ejemplo, un bug. La forma de hacerlo, esto nuevamente, esto es yes, esto es yes, esto es testing library. Y si esto no existe, va a devolver null. Entonces nosotros lo que queremos es, nuestra expectativa es que el resultado de esto sea null. Fantástico. Distinto a si yo hubiera usado una función de las de getBy. ¿Ok? Acuérdense, preguntas, comentarios, inquietudes, bienvenidas en cualquier momento. Esto es un test bastante sencillo, ¿sí? Déjenme ir a mi machete. Vamos por acá. Hay otro, ¿qué más? No? Yo les decía que el render devuelve otras cositas. Les voy a introducir brevemente una herramienta que se llama Snapshot Testing y funciona de la siguiente manera. Entre las otras cosas que devuelve la función render, nos devuelve un container. Container se supone que representa el contenedor de nuestro componente. Si es contiene tanto el output, ¿no? La salida de la ejecución del componente, como ¿no? Contiene todo lo que produce nuestro componente. Y Mati, otra de las expectativas... Sí. perdón que te interrumpa. No sé si lo hiciste, si soy yo o vos cortaste el share de la pantalla. Me parece que se cortó y gracias por avisar. No sé qué habrá pasado. Perdón. Bueno, estábamos acá, ¿no? Con qué container. Muchas gracias, Eva. Si están durmiendo, avísenme, o si se me descomparte la pantalla. Container, de vuelta, está entonces dentro de las cosas que nos devuelve esto, para que nos estén familiarizados con esta sintaxis. Es lo mismo que hacer... esto es un objeto JSON, ¿sí? Que tiene estas propiedades, ¿sí? Esto es equivalente. Lo que estoy haciendo ahora es uso de una feature moderna de JavaScript para desestructurar ese objeto y tomar algunas partes nada más. Luego decís too much snapshot. ¿Qué va a hacer esto? Va a agarrar el output, el HTML de este componente y lo va a guardar en un archivo para compararlo en el futuro. Ahí que dice, un snapshot written, si escribí un snapshot de tu componente. Esto si lo abrimos. Snap. Ven que es esto ya no es más React, esto es HTML. Y es una fotografía del HTML que mi componente finalmente generó. Otra vez se me fue esto y vamos al chat. Bien. Bajo el nombre de la definición del test, ¿sí? Que en este caso yo no lo actualicé. Acá debería decir renders my de Jacopini su main component. Esto es muy importante, ¿sí? El nombre del test tiene que ser representativo de lo que uno está testeando y no tiene que tratar de hacer demasiado. ¿Sí? Si yo necesito hacer otra cosa que no es estrictamente esto, es muy probable que yo tenga que escribir otro bloquecito con otro título, ¿sí? Yo ahora cambié
este nombre del test y eso me va a hacer incluso fallar el test. ¿Por qué? Porque vos, por ejemplo, esto puede haber, en realidad me va a dar un warning, no fallar. Depende ahí de, uno puede correr este test runner. Fíjese, aparte, para el que no conozca Jest, fíjense lo cómodo que yo tengo todo el tiempo esto corriendo acá y voy interactuando mientras escribo la aplicación. Esto a mí me parece maravilloso. ¿Qué dice? Escribí un snapshot y hay uno que está obsoleto, ¿sí? Hay uno que no existe más. Y si yo voy al archivo de Snap, vemos que está mi... Si esto lo tuviéramos a ver... Dios. Vamos a GitHub. Pero no está comiteado, no me importa. Bueno, hay un nuevo snapshot que va a tener el mismo contenido, pero otro nombre, y el anterior lo vamos a tener que actualizar. Para eso es tan simple como apretar U. Va a actualizar los snapshots, ¿no? Le indicamos a Jest que el cambio es esperado y actualizar snapshot para que esto se comitee al repositorio, ¿sí? Entonces se envía a GitHub, se envía a GitLab, se envía al repo. Porque nosotros queremos, ¿para qué se nos sirven los test de snapshot? Cuando nosotros tenemos algún componente que queremos estar atentos, vigilante a sus cambios de estructura, ¿sí? A que si alguien viene acá y pone acá, qué sé yo, viva no sé qué, que yo me entere de ese cambio, que cuando los tests corran, que cuando yo corra el test localmente o cuando corran en mi entorno de CI, ¿sí? de test automatizado, que yo me entere que algo cambió. Es como una forma, ¿cómo decirlo? Una forma, un primer pasito a una especie de test visual, ¿sí? Porque esto no se fija en cómo se ve esto, sino más bien cómo está compuesto el HTML. Pero fíjense que me dice, el test falló, esto no existe más, ahora dice esto. Yo podría apretar U de vuelta y decirle, sí, la verdad que yo hice este cambio, es la nueva versión, actualizar en Snapshot. Una herramienta polémica, nosotros hemos pasado mucho tiempo discutiendo esto en mi equipo, para usar con cuidado, porque uno podría escribir solamente test de snapshot y pensar que con eso está testeando algo, pero uno no puede interactuar, no puede hacer clic, no hay estado, esto es simplemente el HTML que sale de un componente, ¿sí? Entonces es una herramienta que para mí, a mí me gusta, por ejemplo a mi jefe no le gusta, otros compañeros de trabajo tienen opiniones encontradas. A mí me parece que está bueno, porque a mí me gusta enterarme cuando ciertos componentes, por ejemplo, un ejemplo, nosotros tenemos un componente que es una mezcla de un botón con un icono. Y yo creo que si alguien cambia el icono por algún motivo, ¿no? El HTML, el React de este icono, y eso me cambia el output del botón y me quiero enterar, quiero saberlo. Porque tal vez los tests pasan, pero te cambió el HTML y se te rompió la aplicación, se te cayó el botón, se ve feo, ¿sí? Pero de vuelta, como ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bien, ya tenemos nuestro primer test. Veamos qué más podemos probar, como para cerrar los test unitarios. La mejor manera de ver eso es ver nuestra aplicación, ¿no? ¿Qué tiene nuestra aplicación? Esto a mí me gustó mucho, por ejemplo. Yo antes testé otro componente, por ejemplo pero es más o menos lo mismo que lo que testeamos recién. Si esto no tiene estado, esto simplemente dibuja un div que tiene el nombre del auto, con el iconito y con el botón y dice elegí tu versión. No hay interacciones, distinto a este menú que yo puedo hacer, abrir y cerrar. Vamos a por ello. En este proyecto está, para el que le interese, ya hablando de desarrollo de aplicaciones en React, está desarrollado con un patrón con el que trabajo con un colega como consultor, que es de molécula, átomo y organismo. A grandes rasgos, la idea es clasificar los distintos componentes es como la materia, ¿no? La materia está compuesta, yo estoy compuesto por átomos que conforman moléculas, que conforman células. Más o menos lo mismo. Entonces, lo que él trata de hacer es
organizar los componentes más o menos de esa manera. Ven que acá hay moléculas, acá hay átomos. Un átomo es un botón, sí, es la unidad más chica de un componente, aunque no hay grandes. Bueno, nada. Distinto, eso no lo usamos en el... Es un buen patrón, a mí yo en realidad ya no lo recomiendo tanto como antes. En SolarWinds /Vivid Cortex, por ejemplo, no lo usamos. Categorizamos los componentes por función, más que por, ¿cómo decirlo? Por lugar que ocupa en la organización de la materia, ya medio, o en la organización de la biología. En fin, este componente menú es parte de otro componente más complejo. Fíjense lo que es este componente, ¿no? Que contiene el menú adentro. Y además contiene adentro un estado. Esto está escrito en forma de clase, porque mi colega todavía se quedó un poquito en el 2018, lo cual está perfecto, ¿no? Es simplemente que no se ha familiarizado con la sintaxis nueva de los componentes funcionales. Eso es toda otra charla. Pero hagan de cuenta que esto es simplemente otra forma de escribir lo que yo hice antes, ¿no? Una función con los props acá, los hooks que usan estado acá y que retorna HTML. Esto es, acá está el estado y acá está el JSX o el HTML. En fin. Componente más complejo, más simpático para testear. Vamos a ver cómo lo testeamos. Vamos a escribir rápidamente un test. Lo buscamos acá. ¿Cómo se organizan los tests? Nosotros, la práctica recomendada es por cada componente, por cada carpeta de componentes, tener una carpeta llamada test. En este caso yo lo pongo acá y no acá adentro porque lo quiero importar. Ven que el componente se llama index. No se enrosquen con eso, háganse cuenta que se llama meta.jsx. Pero lo quiero importar de acá, ¿sí? Entonces voy a escribir con el mismo nombre. Yo quiero probar el componente meta, si este componente se llama meta. Se llama meta porque así lo define la guía de diseño de Volkswagen, así que ignoren eso. .test.jsx. Entonces, como siempre, como en todos nuestros tests, comenzamos con importar render de... Oh, Jesus. Por cambiar todo el tiempo de Windows a Mac. Devuelve. Espero que esto no sea nada confidencial. Mi computadora está tan lenta desde que hackearon a cierta empresa, me la han llenado de spyware, de antivirus y anda muy lento. Bueno, de testing library, @testing library, React. Testing library React también, igual que render, hay otras cosas que soportan de acá, ¿no? Que nos sirven para hacer distintas cosas. Y ahora vamos a usar una más de esas. Y comenzamos con nuestro caso de test. ¿Qué queremos probar nosotros? Queremos probar que queremos verificarnos, supongamos que se reportó un bug de que el menú se dejó de poder abrir al hacerle clic. Nosotros ya lo arreglamos, ven que hago clic y se abre y se cierra, pero queremos agregar lo que se llama un test de regresión. ¿Qué es un test de regresión? Es un test que prueba esta condición que falló para asegurarse que no vuelva a fallar en el futuro, ¿sí? Yo lo arreglé, entonces quiero asegurarme que eso que arreglé no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces por eso lo llamamos regresiones y generalmente nosotros agregamos, por ejemplo, un comentario que dice esto es una regresión de issue 1, 2, 3. Para saber, ¿no? Porque esto, yo me puedo ir a la empresa, puede alguien venir acá y decir, ¿qué es esto? ¿Por qué estás probando que se abre y se cierra el menú? ¿Qué te pasa? Bueno, esta es la manera de comunicárselo. Por eso yo también en la introducción les decía que el test era una manera de generar confianza en el código, confianza en el equipo. Si yo hago esto, le estoy dando confianza a mis compañeros y compañeras de equipo. Perdón que escriba en inglés, pero es como es. Entonces le digo, puedo abrir y cerrar el menú. Si yo quiero probar que puedo
Puedo abrir y cerrar el menú. Eso es lo que quiero probar. Vamos a importar el componente que quiero probar. Un pasito más atrás. Ve que lo puedo importar de esta manera porque al hacerlo así importa el index. Por eso así. Esto para algunos es medio una mala práctica. Estoy de acuerdo. Y bueno, vamos a comenzar. A mí siempre me gusta, acá lastima el tamaño, ¿no?, de la pantalla, pero me gusta cuando escribo los tests, y avísenme si está esto muy chico por algún motivo, me gusta tener de un lado el componente que estoy probando y del otro el código del test, porque es indispensable. Bien, vamos a renderizarlo entonces. Fíjense qué pasó, ¿no? Acuérdense que les dije que Jest, el test runner, el ejecutor de test, sigue corriendo todo el tiempo. Levantó mi test nuevo, pero lo que está fallando porque no estoy testeando nada. Dice, tu test suite tiene que tener, aunque sea un test. Vamos a escribirlo. ¿Qué queremos entonces? Y acá les vamos a ir a esto que les dije antes, de que los tests sobrevivan la prueba del tiempo. Si yo tengo, anteriormente, acuérdense que, para relacionar esto, esto devuelve queries, ¿sí? Cosas para consultar a mi componente, para hacerles preguntas, para seleccionar pedacitos. Antiguamente con Ensign, yo, por ejemplo, para ver si existía el menú, podría haber hecho que exista algo con la clase MenuContainer, ¿sí? Punto MenuContainer, con la diversidad de los selectores CSS. Pero si mi diseñador o mi diseñadora cambia el diseño del sitio web y esto pasa a llamarse menú Sarasa, mi test va a fallar y todos vamos a perder tiempo, el test no sobrevive la prueba del tiempo y está malísimo. Entonces, tenemos otra herramienta que se llama los Test ID. Esto se escribe de la misma manera. Los data attributes son tan viejos como jQuery, son tan viejos como yo, por lo cual esto no es nada chino, si esto es HTML. Vamos a crear un atributo, esto es un div, ¿sí? Esto que estoy haciendo es HTML puro, no estoy usando nada oscuro. Test ID, main navigation. ¿Qué hace esto entonces? Me permite que yo pueda consultar, preguntarle a mi componente, acuérdense que menú está dentro de meta, y si yo quiero saber que primero que el menú existe ahí, nos vamos a nuestra primera aserción, es que el test existe, y fíjense cómo sigue corriendo mi test runner. Lo quiero seleccionar de esta forma, y para eso tenemos los get by test ID. Odio que debe ser porque no estoy usando TypeScript, porque si fuera otro proyecto me estaría autocompletando todo. Bien. Entonces, ¿qué le dije? ¿No? Setup, no tenemos por ahora que interactuar. Yo lo que quiero primero es asegurarme que existe, empiezo a generar mis condiciones de seguridad. Espero que main navigation exista. Y definer. Si no existe, devuelve undefined. Esto básicamente es como una variable de JavaScript. Si hace que, no sé, con resultado no sea undefined, ¿sí? Que sea algo. To be defined. A ver cómo nos va con esto. Así yo trabajo todos los días, ¿no? Especialmente para los nuevos, esta es la manera en la que yo escribo los tests todos los días. Acá nos ha fallado acá va queriendo, pero bueno, esto es muy común, ¿no? En esto de generar las condiciones artificiales para nuestros componentes, resulta que este componente, en realidad menú, tiene links, ¿sí? Links de React Router DOM, el router de React. Está acá arriba, no sé si lo ven.
porque esta porquería me tapa todo. Clic. Entonces, como nos provee React Router DOM, nos provee una solución para esto. Un memory router, ¿sí? ¿Por qué? Porque la aplicación, volvamos para atrás, está adentro, ¿no? Está contenida con un router. El router es lo que nos permite ir a la página de modelos sin que recargue la página. ¿Ok? Entonces, vamos a rodear nuestro componente con memory router. Router. Acá está, esto es un alias del import, ¿sí? Para usarlo como si fuera este router de acá. From router DOM. Y acá vamos a hacer algo que no expliqué antes, que es lo que es el setup y el teardown, ¿no? El setup para Jest nos provee de un par de funciones que nos permiten ejecutar cierto código antes y después de que esto se ejecute. Una de esas, tenemos dos sabores, before all and before each. Before all es antes de que todo, supónganse que yo tengo varios acá, before all va a hacer algo antes de correr estos 4. Before each va a repetir esa acción antes de cada uno independientemente. Entonces usamos before each. Before each, esto es global, si no tengo que importar de ningún lado, esto existe dentro del test runner. Y before each, vamos a sacar esto de acá y vamos a hacer un árbol de componentes. Para no tener que reescribir tanto código, ¿no? Gran parte del trabajo de un programador o programadora es encontrar el camino más corto entre dos puntos, ¿no? Por eso me gusta decir que somos vagos, pero en buen sentido. Entonces lo rodeamos, ¿no? Le proveemos. Lo que se está quejando básicamente es que no puede haber un link de React Router DOM sin un router. Bueno, toma un router. Continuamos corriendo nuestro test. A ver qué pasa ahora y cómo podemos llegar a testear eso que les comento. Pasamos y fíjense cómo el test de app sigue monitoreando los cambios de snapshot, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué cambió acá? Si esto estuviera cometido en un repo, nosotros diríamos que lo que cambió es que ahora, claro, acá mismo lo dice, gracias al cielo. Fíjense qué bueno que está esto, cómo te ayuda a laburar. Te dice, ahora hay algo nuevo en el HTML, de este snapshot, de esta fotografía de HTML. ¿Qué pasó? ¿Se rompió? No se rompió, estoy desarrollando todavía. Entonces, para actualizarlo y continuamos. Fantástico. Actualizado el snapshot y pasado nuestro test. La navegación existe. Ahora podemos volver al meta, entonces. ¿Qué queríamos nosotros, entonces? Queríamos poder hacer clic en algún lado y que el botón, y que el menú se abra y que el menú se cierre. Voy a sacar esto porque no quiero que perdamos más tiempo con esto. Porque voy a seguir cambiando el markup, ¿sí? Supónganse que su jefe o su jefa les dijo que no hay que usar más, o ustedes decidieron no usar más test de snapshot, se borra esa expectation, se actualiza y no existe más este snapshot. ¿Por qué? Porque yo voy a crear un nuevo test ID. ¿Para qué? Pues yo quiero seleccionar este botón. Fíjense que este es el botón que, al hacerle clic, ejecuta esta función. Esta función cambia el estado. Este código no lo escribí yo, me lavo un poquito las manos. Esto es algo una aplicación que estoy desarrollando con otra gente, por lo cual, si en alguna cosa feita, no me tiren zapato por la cabeza. Es lo de menos. Bueno, básicamente esto que se ejecuta al clicar en el botón, cambia el estado y lo abre y lo cierra. ¿Sí? Menú open, true o false. ¿Qué quiero hacer yo? Encontrar una manera de seleccionar ese botón y hacerle clic para interactuar con mi componente, para cambiar su estado y para hacer una aserción, para definir una expectativa. El que lo hace es este botón y si esto tuviera un label o un texto, por ejemplo, en menú, yo podría seleccionarlo con un getByText.
Como no es el caso, tiene un SVG adentro, qué sé yo, vamos a definir otro test ID. Menú toggler le vamos a poner. Por esto fue que borré el snapshot para que no fallen nuestros tests todo el tiempo. Y fíjense que acá no debería haber fallado nada, porque nuestro componente sigue funcionando antes. Esto no le hagan caso, es algo que tengo que arreglar en mi entorno local. Empezó a aparecer y no le he dado bola. En fin, ya tengo una forma de seleccionar este botón. Entonces, también, a ver, spec get by. Supónganse que hubo otro bug que hizo que ese botón desaparezca. Simplemente yo quiero cubrir, ¿no? Quiero estar seguro de que ese botón va a estar siempre. Se lo hace de esta manera. No solo agregamos el Test ID para esto, sino también para poder interactuar. Y para eso vamos a usar otro import de acá que se llama FireEvent. FireEvent ahora en realidad, hay otra herramienta que parte de Testing Library que se llama UserEvent, que es como envuelve a FireEvent para hacerlo un poco más amigable en los tests. Como lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo, nosotros podemos directamente usar FireEvent. Entonces vamos a empezar a hacerle clic. FireEvent.click. FireEvent tiene un método que se llama click. ¿Y dónde hacemos clic? En este elemento. Acuérdense que esto es para seleccionar pedacitos porciones del componente. Entonces vamos a hacer clic. Y esto debería, FireEvent.click, ¿no? Simular esto. Si lo cliqueo de vuelta, se va a cerrar. ¿Pero qué pasó? Nosotros acá estamos en la parte de, les di, generar condiciones, interactuar, pero nos están faltando las expectativas. Como no podemos acceder al el estado interno, y esto tiene que ver con eso que les decía de los detalles de implementación, ¿cómo pasa el tiempo? Nosotros no tenemos una forma de acceder a este estado interno del componente. Entonces yo no puedo preguntarle, y no debo tampoco preguntarle al componente si menú open es true. Yo tengo que encontrar otra forma de hacerlo. Además de que esto puede cambiar. De pronto lo que abre y cierra el menú ya no es esta variable, es otra. Y de vuelta, nosotros queremos probar el comportamiento externo del componente, no el nombre de la variable que le puso quien lo escribió. Entonces, para esto nosotros podemos definir otros test ID. Para los que les preocupe que digan, pero yo no quiero todo esto en mi HTML cuando ponga la aplicación en producción, que va a estar. Webpack, por ejemplo, provee un plugin para eliminar todos estos test ID del código de producción. Y que esto solamente exista en el proyecto, en el desarrollo. Vamos a hacer entonces lo que se llama un test ID dinámico, básicamente. Menú, state, vamos a ponerle. Y esto va a depender, el nombre de este test ID va a depender del estado del menú, ¿sí? Fíjese que el meta controla el menú y le dice al menú, le indica, esto se llama inversión de control, ¿no? En vez del menú controlarse solo, le delega el control a su padre o madre. Nosotros acá simplemente recibimos true o false. Entonces, true, open. False, closed. Entonces, nosotros podemos usar este test ID dinámico para nuestras expectativas. ¿Qué expectativa tengo? Y esto arranca cerrado, ¿sí? De hecho, podemos arrancar así. ¿Cómo hago yo para definir mi expectativa de que arranque cerrado? Spec, get, menu state closed, to be defined. Y como les dije, todos los get by tienen query by. Quiero que menú state open no exista. Y pasar a lo mismo. Fantástico.
probé, entonces acá ya tengo mi expectativa de que todo, si yo cargo el sitio, y menú está cerrado. Fantástico. Le hice clic. Y esto pueden, si quieren, copiarlo y pegarlo y propagarlo. Y finalmente volvemos al estado inicial. ¿Sí? Arranca cerrado, le hago clic, se abre, esto no existe, le vuelvo a hacer clic, vuelve close y open no existe más. Maravilloso. Como para cerrar y que no se nos podamos continuar con los demás temas, finalmente, porque ya parezco los desarrolladores de React, ¿no? Que nunca tocan los temas asíncronos, veamos qué pasa. Supongamos que, imagínense, allá están ustedes, digo, pasa que acá tengo mi otra pantalla. Imagínense que por algún motivo yo cuando abro el menú, esto depende de una llamada a la API. ¿Sí? Entonces, de pronto, este cambio de estado va a suceder de manera síncrona. Ahora lo vamos a simular con un set timeout. Entonces, este cambio de estado va a suceder en un momento indeterminado en el tiempo. Que acá en los slides, después en un momento vuelven, van a ver que puse estornudo. ¿Por qué? Porque mi idea, si hubiera tenido una máquina del tiempo para que pase más lento, era preguntarles a ustedes qué entendían por un evento asíncrono, ¿no? Y recién se me ocurrió un estornudo. Me pareció un buen ejemplo. Porque vos sabés que estás por estornudar, sí, pero no sabés cuándo. Tal vez en medio segundo o tal vez en 2 segundos. Este cambio de estado del menú sucede lo mismo. Ahora de golpe yo al agregar este site timeout, por más que tenga un 0 acá, y eso es tarea para el hogar de JavaScript puro, hace que este cambio de estado suceda en otro momento. Entonces, ¿qué pasa? Jest y Testing Library va a ejecutar mi componente, va a hacer clic, va a generar este timeout, pero el timeout se va a resolver en otro momento en el tiempo, como el estornudo. Y para cuando eso pase, el estado no va a haber cambiado. Entonces, mi test falló. De vuelta. Esto es un caso muy común de cuando uno tiene algo que, por ejemplo, está testeando un componente que consulta a la API y lista, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace uno? Moquea, falsifica este request, ¿no? este Ajax, y lo hace que se resuelva con datos estáticos, datos hardcodeados. Es más o menos lo mismo. Por eso es que me importa hablar de los tests asíncronos. Entonces, bueno, ahora tenemos este lío, ¿no? Otra vez volvimos a romper los tests. ¿Qué hacemos al respecto? Bueno, para eso tenemos... nos provee herramientas nuevamente, Testing Library, en forma de esta función que se llama wait for. Esto que le estoy contando es lo último de lo último de lo último. Yo hace 2 semanas tuve que migrar esto. Antes teníamos otros que era wait for element to be removed, wait for element to be displayed. Bueno, ahora como todos los wait han sido concatenados dentro de una sola función para esperar que suceden cosas. Y eso es wait for, si no me equivoco. Y no solo vamos a importar esto, sino que vamos a definir este test como asíncrono. No se asusten por esta sintaxis, esto no es nada chino. Básicamente convierten este código en algo que devuelve una promesa, ¿sí? Una promesa de que, por ejemplo, de que vas a estornudar, ¿sí? ¿Qué promesa? Una promesa de que en algún momento esto se va a ejecutar y nosotros vamos a tener que esperar cierta cantidad de tiempo. Entonces, ¿dónde falló acá? Con el primero, ¿no? Línea, y fíjate que te dice hasta en qué línea de código falló. Línea 25. Con el primer cambio de estado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a wait. Esta es la sintaxis la nueva sintaxis de JavaScript para
para código asíncrono en vez de promesas encadenadas. Wait for, y vamos a decir, espera a este elemento. Y para hacerla corta, porque va a fallar, esto se va a cumplir, vamos a volverle a hacer clic, esto va a volver a suceder de forma asíncrona, entonces tenemos que volver a esperar, y lo vamos a hacer de esta forma. Entonces le decimos, este test es asíncrono, hay algo dentro de mi código, este cambio de estado sucede de manera asíncrona. Vamos a esperar. Espera a que exista esto. Obviamente si no existe, el test va a fallar, no es que esto tiene posibilidades de virtualmente pasar. Espera a que esto pase, permitime definir mis expectativas, espera, vuelvo a interactuar, volvé a esperar por el evento asíncrono y permitime esperar. Dicho y hecho. Listo. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? ¿Se quieren aprovechar? Y si no, vamos a la última partecita. Venimos bien, ¿no? ¿Venimos bien? Fantástico. Sí, todo clarito. ¿Qué es el coverage? Algunos lo conocerán, otros no. ¿Qué es el coverage? El coverage básicamente es una herramienta que proveen parte de distintos suites de test que te permiten saber cuántas líneas de tu código están cubiertas por test, ¿sí? Por ejemplo, que esto nos vuelve a esta slide, ¿sí? O a esta. ¿Cuántos tests tengo que escribir? ¿0 o 200? Nosotros tratamos de tener un coverage alto. ¿Sí? Un coverage alto es que más o menos el 70%, 80%, creo que más incluso en nuestro caso. Pongamos un número más alcanzable, que el 80% de las líneas importantes de nuestro código están cubiertas por un test. Para eso hay herramientas, si uno lo quiere ver, por ejemplo, utilizando React y todas estas herramientas que le mostré, uno puede correr yarn test -- coverage. Esto lo que va a hacer es ejecutar los tests, realizar un análisis re chino, que no sé qué computación estará detrás, eso me excede completamente en conocimiento, y evalúa cuántas líneas de código de tu proyecto están cubiertas, en este caso componentes de React, están cubiertas por un caso de test. Y eso lo reporta en forma de, en este caso, como estamos en la consola, es una tablita. La gracia de esto es integrarlo con otras herramientas, como Code Coverage, que cuando uno vaya a hacer un pull request, cuando uno vaya a mandar el código para que lo vean sus compañeros de trabajo, o para uno mismo incluso, te diga, y mirad, todo este código que cambiaste, fíjense que este proyecto, ¿sí? esta web del concesionario, tiene más o menos un 30% de coverage. ¿Sí? Ahí, fíjense, porcentaje de statements, porcentajes de branch, que es la branch que tengo yo respecto a master, de funciones, de líneas, y la cantidad de líneas no cubiertas. Por ejemplo, si yo voy a, qué sé yo, al componente checkbox index, bueno, checkbox, me dice, de la línea 6 a la 16, no tenés ningún test que cubra esto. Es una buena herramienta para saber, yo lo uso, por ejemplo, cuando mando un cambio a mi trabajo, para saber que yo obviamente escribo mis tests con lo que necesito, pero a veces te ayuda a darte cuenta de alguna lineecita que te olvidaste de probar. Y eso me da más confianza. Eso se ve de esta forma. Ven, con nosotros, con cada, perdón, acá no lo van a ver ni loco. Con cada pull request que generamos, nosotros usamos una herramienta que se llama CodeCode y nos dice cómo, respecto a la base, cuál es el delta, ¿no? Cómo cambia la cobertura de tu código respecto a su estado anterior. En este caso, esto correspondía a un pull request que mandé yo sin test, porque era un work in progress. Y fíjense que te dice, mira, vas a reducir el coverage del proyecto en 0,56%. Porque falta el test de cada una de estas cosas. Y yo, en este contexto, yo voy a querer crear un código
un test para cada una de estas. Y para cerrar, yo después voy a compartir un repo igual, incluso con compartir los tests hechos y para el que lo quiera, el desafío para el hogar va a ser escribir el código React que satisface esos tests. Me voy a mi pull request. No solamente Testing Library y Jest nos permiten, no tanto Testing Library, sino Jest, testear en, ¿cómo se llama? Componentes, sino también funciones. Por ejemplo, yo en este proyecto tengo unos helpers. Uno de los tests que escribí es para este componente que muestra ofertas. Y yo quería testear que esto, sí, hay una función helper format. Dentro del módulo format hay un código que lo que hace es toma un string o un número y lo formatea con formato de moneda. Básicamente es esto. Y nos perdemos. Ofertas. De paso, fíjense si les interesa alguna oportunidad. Miren, mira qué generoso que es Jacopini que te descuenta 2 lucas en un Nivo. Que formatea los 2700 como yo espero que lo formatee. Entonces, esto está dentro de una función, si esto no es React. Jest nos permite escribir ese tipo de test. Y eso está... test. Acá. Está formatando test. Bien, ¿qué hice yo? Escribí un... Fíjense que acá no hay ningún componente, yo solo estoy importando la función y escribí un test que, acuérdense, a mí no me interesa si acá esto lo formatean utilizando toLocalString o lo hardcodean a mano, tipo, si input es igual a 200, 2000, return pesos. Sí me interesa, pero supónganse que no lo hicieron así, ¿no? No me interesa el detalle de implementación, a mí me interesa lo que devuelve esta función. Entonces, ¿qué testeo yo? Y, qué sé yo, cuatro tipos distintos de múltiples de 10, y espero que se formateen de la manera correcta. Esto lo escribí en Windows, y por algún motivo en Windows, en vez de pesos, ponía ARS, pero no importa. Fíjense, yo digo, bueno, a ver, espero que cuando le doy el string 2000 a esta función me devuelva siempre ARS 2,000, ¿sí? Entonces, con un solo test runner podemos escribir unit test para nuestra aplicación en JavaScript completa, desde componentes hasta código JavaScript puro, ¿sí? Esto no es ni más ni menos que JavaScript. Y como se nos ha hecho medio tarde, vamos al código resuelto. ¿Qué sigue en el menú de hoy? Ya vimos coverage, Dios, qué lento. Bueno, retriability, bien, end-to-end test. Entonces, ¿no? Vieron que les dije que íbamos a ver test unitarios, end-to-end test. Y para eso vamos a usar una herramienta que se llama Cypress. También es yo tengo una branch acá con todo hecho. ¿Qué tiene esto? Yo acá ya instalé Cypress, es muy sencillo de instalar y configurar Cypress. ¿Qué es Cypress? Es una suite que nos permite levantar un browser. Antes había otras herramientas, por ejemplo, para los que vengan de AngularJS, estaba Protractor. Nada, levantan un navegador, levantan la aplicación, pero esta vez la aplicación de verdad, así, como si fuera yo, con un mouse, e interactúa con la aplicación. Pica, se clica acá, se clica allá, con el mismo concepto y la misma filosofía. Primero, que los tests sobrevivan al paso del tiempo, por eso tratar de no seleccionar cosas por su clase o por ID, sino data test ID, preferentemente. Y segundo, ¿cuál es el segundo? No me acuerdo cuál es el segundo. Que sea ameno a escribir test, porque la verdad que yo detesto con
toda mi alma escribir test en end-to-end. No es para desmotivarlos, pero es porque creo que está buenísima la herramienta, pero que de hecho evolucionó un montón, pero le falta todavía un poquito de madurez. ¿Cómo funciona? Si van al sitio de Cypress, les va a decir que hagan simplemente esto, npm o yarn install -dev Cypress, listo, esto instala todo lo que necesitan. Yo acá definí un script para abrir Cypress, se llama yarn Cypress Open. Y al abrir, estoy instalando, ¿no? Al abrir Cypress, automáticamente les va a generar todos estos archivitos que por suerte no tienen que ustedes crear, porque es medio garrón. Es parte de lo que le llamamos el boilerplate, ¿no? O el embole de las cosas que son necesarias para usar Cypress. Bien, eso es todo. Todos estos tests, al igual que los anteriores, mientras se instala, vamos a ver otro de los slides de acá. Esto es un pedacito simplificado de nuestro código. Vieron que yo les mostré esto, ¿no? Que se corren los pull requests. Yo cuando mando un pull request, en GitHub tengo esta tarea, esta task definida, maldita sea, con mi mouse gamer, que dentro de GitHub, dentro de un container de Docker, ¿sí? Dentro de un sistema operativo simplificado virtual, va a, estos son los pasos, ¿no? Va a instalar Ubuntu Latest. Generalmente tratamos de usar un Alpine, pero no importa, esto lo saqué de un proyecto medio viejín. Va a deployar el repo, va a instalar Node, versión 12, va a instalar Yarn, como hice yo recién, va a correr los tests, ¿sí? Entre ellos los unitarios. Acá test CI creo que también incluye, o podrían, supónganse que está los unitarios y los end-to-end abajo en otro comando. Va a subir el coverage, lo va a reportar y finalmente, para los que estaban al principio, fíjense que como parte de las tareas de test, con cada bodoque de cambios que yo mando para que lo revisen mis compañeros, también hacemos análisis estático del código. Acá está esto de si el análisis estático es o no parte del testing. Pasa que el análisis sintáctico, ¿no? O estático no lo escriben ustedes o yo, uno usa herramientas. En fin, ya lo tenemos y localmente nos abre una cosita que está muy buena. Vieron que como antes teníamos el test runner de Jest nosotros, que era en la consola. Esto va a abrir esta cosita, este browser virtual, digamos. ¿Qué vamos a ver acá? Acá vamos a ver, esto va a buscar los tests que se encuentran, yo les dije, ¿no? Perdón que no se vea, pero esto es una carpeta que se llama Integration, y ahí uno escribe los distintos tests. Al abrir Cypress va a buscar todos los archivos de ahí, los va a levantar y te va a decir, bueno, ¿lo querés correr? Y sí, los quiero correr. Automáticamente o en mi máquina. ¿Cómo funciona Cypress? Cypress necesita que la aplicación esté levantada, ¿no? Cuando nosotros si estuviéramos dentro de Docker, nosotros tenemos que hacer un start de la aplicación antes de correr los tests funcionales y tenerla acá funcionando como yo, ¿sí? Porque de vuelta, los tests end-to-end, les recuerdo, es un robotito que interactúa con la aplicación y se encarga de probarlo como si fuera un usuario, pero de una manera mucho más real. Sí, yo les dije que los tests unitarios, uno tiene más o menos para los componentes ese objetivo, pero no deja de ser un entorno simulado. En este caso uno puede hasta hacer requests reales, ¿o no? O a una API de mentira, no una API estática. ¿Y cómo se escriben? Bueno, Cypress, esto ya está, uno instala, le genera esta estructura de directorios y los empieza a escribir. Vieron que es igual, la sintaxis es muy parecida, en vez de it, en vez de test, usa it navigates to model. Esto, ¿qué quise testear yo? Quise simular el proceso, ¿no? Acuérdense que la gracia de los end-to-end es end-to-end, ¿sí? 2 puntos.
Yo quería simular un usuario que clique acá, hace clic en modelos. Le voy a explicar qué pasó ahí, porque está seleccionado así. Y va después a esperar a que terminen esta página. Porque dos escenarios, porque ustedes quieren quedarse tranquilos o porque alguien les dijo, mirá, che, tenemos un bug que alguien hizo acá, clic acá y no terminan modelos. Esto podría involucrar completar un formulario, enviar. Bueno, Cypress es una herramienta súper completa, súper compleja. Se pueden hacer un montón de cosas, incluso dentro de Cypress, moquear request a la API, por lo cual es un universo y desde que la empezamos a usar ha evolucionado un montón. Fíjense que los mismos test ID que yo definí para mis test unitarios los puedo utilizar para mis test funcionales también. Entonces, ¿qué hace esto? Primero comenzamos con un describe, que esto también se puede usar en los test unitarios. Describimos un conjunto de test. Esto creo que es copy-paste del ejemplo que usé. Users can navigate using the menu. Entonces, nuestro escenario es, los usuarios pueden navegar usando el menú. Antes de cada escenario, esta es otra variable global que existe dentro de Cypress. Visítame localhost 3000, ¿sí? Como yo acá dice localhost 3000. Y va a ser lo mismo, nada más que acá yo no tengo que decirle que espere. Dentro de la filosofía que yo les decía ¿dónde están mis enchuan? De los test, de la nueva ola de forma de escribir test, llamémosle, es la retry que demos, es similar a la de testing library. Tenemos el setup, las acciones, clic, llenar formulario y las acciones. Tenemos queries. Tenemos la retryability. ¿Qué es la retryability? Esta función va a esperar, ¿sí? Fíjense que cuando cargo la página, ahí muestra un Jacopini Sub en blanco, hace un request a la API, vuelve, muestra, esta imagen viene de otro lugar. Entonces, esto no existe inmediatamente apenas uno abre la aplicación. De hecho, si uno ve el código fuente de la página, fíjense que acá no hay nada. En div id root y mucho JavaScript, ¿sí? Porque es una página web de JavaScript. Bueno, esto tiene un timeout y te da un tiempito para que se resuelvan las llamadas asíncronas, para que todo lo asíncrono pase, para que se renderice la página y uno pueda cliquear y hacer aserciones y terminar donde uno esperaba. Fíjense que acá no hay ningún expect. ¿Por qué no hay ningún expect? Que podría estar. Porque a veces esto solo, sí, en realidad esta es la expectativa, ¿no? Pero yo solo con esto, que esto lo leí ayer, es como un concepto que no lo tenía de antes. Uno podría escribir este test así nomás y si por algún motivo en la aplicación cambia y falla, esto es suficiente para que el test sea efectivo, ¿sí? Porque si no encuentra mi main navigation, el resto del test no va a seguir corriendo. Esto es obviamente la gracia es que uno le indique, no solo a uno mismo, sino al resto del equipo, cuál es la expectativa de uno al escribir este test. Por eso yo les digo que esto sí ya es un select get, funciona con selectores CSS, y esta es la manera de seleccionar atributos, ¿sí? Algo que tenga este atributo. Debería existir. Mi expectativa. No, este sería el setup, expectativa, acción, cliquear en el menú toggler que les le dije. El menú toggler despliega el menú. Hago clic en el link que va a barra modelos, clic, y espero que hayan 13 modelos de autos. Fíjense, y uno corre los tests unitarios de esta forma. Eso va a abrir un browser falso. Está cargando. Fíjense que está haciendo request. No le den bola si es chiquitito. Esto va a pasar todo muy rápido, pero acá un robotito va a hacer clic por mí, ¿sí? De manera que yo no tenga que esperar a que QA manualmente haga todo este proceso para ver que esto, haciendo esto y qué sé yo, termina acá. ¿Qué pasó acá? Fíjense que primero estamos viendo el sitio web de verdad, ¿no? Esto lo corre de vuelta.
Carga el sitio, abre el menú, cierra el menú, hace clic en el link, fantástico. ¿Qué más? Porque está bueno. Uno puede ir también, esto va haciendo output de las cosas que pasan. Fíjense que acá dice, cuando visité el sitio se dispararon todas estas 4 requests a la API. Va tomando capturas también de distintos procesos para ayudarlo a uno a debuguear. Por ejemplo, si main navigation no existiera, esto va a fallar. Y yo voy a poder utilizar esto para... Fíjense que el timeout que le dije, de vuelta, acá hay un timeout para ver si asíncronamente, 5 segundos, más o menos, sí, 3 segundos creo que es el timeout por defecto. Da un tiempito para que lo de React asíncrono se ejecute y que yo no tenga que andar haciendo await y cosas. Yo me concentro en escribir mi test, ¿sí? Si yo arreglo acá, mi test corre. Si volvemos al slide que le mostré anteriormente del coverage, algo que incorporamos el año pasado fue el coverage de los unit tests. Esto no sé si ustedes lo conocen, pero para mí era nuevo. Que te dice qué porcentaje de tu aplicación está cubierta por tests que hacen cositas con la aplicación. Eso para mí era totalmente desconocido hasta el año pasado y está buenísimo. Porque también te permite saber si te estás quedando corto de test. La sintaxis es, a mí no me gusta mucho esto de should exist. Vieron que los tests unitarios, veamos, offer.test, se escribe de otra forma, to be defined, no dice to be defined. Por lo cual me gusta más así a mí que así, porque vos tenés que ir y acordarte de que este string, o should have length, ¿no? ¿Qué hice yo? Acá. No, acá no, acá. Hay 13 modelos, cada modelo tiene un test ID que se llama model, y los cuenta. 4, 8, 12, 13. Y should have length es una de las funciones para definir expectativas de Cypress para contar cosas. Si espero 4 bodoques, 13 bodoques de test ID model. ¿Ok? ¿Qué les parece Cypress? ¿Se entendió? Ah, copado. Díganme mientras tanto. Y vamos a lo último, que eran los test visuales. Para esto utilizamos Percy. Percy es una herramienta muy fácil de integrar. Se integra con Cypress, por eso está acá en los end-to-end. Perdón. Y les permite tomar un snapshot, una captura de pantalla de la aplicación en algún estado. Por ejemplo, yo podría hacer acá c.percy snapshot. Y eso en mi CI, porque eso solamente necesita un token de producción, va a sacarle una fotito a este último estado. ¿Dónde está mi test? ¿Vieron que este es el estado final? Va a sacar una captura de pantalla a esto y la va a subir para compararla. ¿Para qué? Vieron que el test de snapshot HTML es para ver si el HTML cambió. Bueno, esto es para ver si el diseño cambió. Si yo le pedía, si el Seba Beguiani estaba trabajando en estilos y se mandó un moco y esto no es más azul, o en vez de ser cuadrado es redondo y no se dio cuenta, yo me quiero enterar de eso. No hace fallar los unit tests, no hace fallar los end-to-end tests, no hace fallar los snapshot tests porque el HTML es el mismo, pero la captura de pantalla va a fallar. Bueno, ¿qué es lo que hace? Percy compara capturas de pantalla. Compara la última captura de pantalla, por ejemplo, la de tu branch master, con la de tu pull request. Y si hay alguna diferencia, te la hace revisar. Acá vamos a ver, acá también, por suerte, no debería haber nada, ¿cómo se llama? Que no deberían ver. Acá hay 2 capturas, sí. Esta es la captura de referencia y esta es la captura de que te muestra la diferencia. Vieron que es bastante parecida, pero acá hay un cosito rojito. ¿Y qué pasó? No nos dimos cuenta y nosotros, este no es el caso del diseño gráfico, pero teníamos hardcodeado el copyright, el año del copyright. Entonces con esto lo agarramos. Vimos este cosito rojo y nos indicó que era buena idea hacer que el footer sea dinámico. Lo mismo acá me podría marcar en rojo si esto en vez de ser blanco como lo definió, o en vez de tener el logo de SolarWinds,
tiene el logo de hackers.ru. Nada, gran herramienta, ha sido muy útil, nos ha ayudado a identificar un montón de bugs. Tenía uno de ejemplo, pero no me lo acuerdo en este momento, pero bueno, este es uno de los casos. Y me parece una gran herramienta para mencionar junto con los tests end-to-end. Voy a apagar todo esto, así libero un poquito de... Toco rápidamente, así los libero sábado a la tarde. Test Driven Development. ¿Qué es el test o el Test Driven Development? Es algo que algunos de ustedes pueden hacer, es algo de algunos de ustedes se pueden quemar la cabeza. Básicamente, yo tengo un compañero que trabaja así, a mí no me gusta, pero es una forma de trabajar, por eso los ojitos así, en la cual, por ejemplo, cuando uno va a escribir un componente, escribe primero el test. Un test a veces muy sencillo, por ejemplo, si uno va a hacer un componente que muestra un botón con un icono, defino mis expectativas, ¿no? Monto el componente button with icon, le doy el contexto, le hago un render y uso uno de los queries para ver que exista el botón y que exista el icono. Como mi componente todavía no lo escribí, el test va a fallar y yo lo que voy a hacer es satisfacer el test con mi código. Es una forma de pensar, es una forma de desarrollar software. A algunos les sirve mucho, porque aparte ya tenés el test escrito para cuando tu código está terminado. En mi caso no es muy compatible porque soy cabeza dura por un lado tal vez, y luego porque a mí me gusta primero hackear y después agrego los tests. De hecho, está bueno que en mi equipo nos respetamos mutuamente, y si alguien quiere comenzar con los tests como el ISMA, lo hace, y si yo quiero comenzar por el código y luego los tests, lo hago. Por esos ojitos, pero no quería dejar de mencionarlo. Esto ya lo vimos. Esta no es nuestra... Algunos usan CircleCI, otros usan Jenkins. Ahora se está usando GitHub Actions. Esto es lo que les mostré para utilizar una imagencita de Docker en un entorno virtual por cada cambio y correr todos nuestros tests con cada cambio del código. Es muy sencillo y vale la pena hacerlo. Por eso ponía continuous CI, continuous, integración continua. Y listo. Gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? O ya se pueden ir si quieren. Buenísimo, Mati. Todo genial. Me pareció un buen repaso por todo por lo principal del testing. Recuerdo nuevamente que yo voy a compartir todo esto. Esto se ha grabado. De hecho, lo voy a parar ahora mismo.